Buenos días, licenciado. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, aprovechando que el tiempo y hasta que se vinculen sus compañeros, vamos a dar algunas indicaciones y bueno, continuamos Buenas tardes, con, licenciado. buenas, para comenzar con los temas del día de hoy. Bueno, primeras cosas, como les comunicaba a algunos de que me pedían ayuda o las notas, la verdad esta semana no les respondí a algunos, no porque no quise, sino porque estaba un poco enfermo y la verdad no podía no sabía ni dónde estaba mi celo por poco. Entonces para no, no ayudarles mal o algo, la verdad no les respondí. Y de las pruebas que dimos también me pedían que les habilite, por favor, desde el día de mañana. Buenos días, licenciado. Desde el día de mañana ustedes me dicen, profe, habilíteme, la prueba no puede dar, y la deshabilito, porque como les mencioné, estuve un poco mal de mi salud y no pude ayudarles. Eso, y el día, igual, día miércoles y jueves, vamos a tener la prueba de lo que sería de esta semana. ¿Y qué más? Y las notas. Como les dije, también estaba enfermo, no podía darles uno por uno como les prometí, pero esperemos que ya esta semana, no sé, ya estoy mucho mejor y podré comenzar a darles, creo, ya desde mañana o el lunes, todo lo que falta, todo lo demás. Bueno, eso son en general lo que tenía que decirles y como digo, nuevamente me disculpan. Saben que siempre trato de responder, pero esta vez se me hace imposible atenderles como se debía. Eso. Bueno, ahora sí, continuemos con, el, con los temas del día de hoy para ya, nos faltarían dos bloques. De este bloque ya estamos bastante avanzados y del siguiente creo que nos va a ir bien también porque es hasta más sencillo. Hasta peleas. Licenciado, buenos días, mil disculpas. Buenos días. Me decía, ¿quería decir alguna cosa? Buenas tardes. Buenas. ¿No? Bueno, ok, entonces como decía, estamos bastante avanzados. Vamos a reforzar lo que nos quede de ver y para finalizar el año creo que sí vamos a terminar con todos los contenidos de esta y si acabamos antes los contenidos, reforzaremos lo que se les ha hecho más dificultoso en el transcurso del año. Bueno, entonces vamos a continuar viendo álgebra. No vamos a ver álgebra en profundidad, porque eso ya es tema de noveno y de 10º año. Entonces, lo que sí vamos a ver es poco a poco. Lo que sí me interesaría es, por ejemplo, reforzar lo que viene la anterior semana antes de continuar. Listo. Ok, la anterior semana estábamos viendo, como les decía, una introducción al álgebra. Comenzamos con un lenguaje algebraico, es decir, por ejemplo, el doble de un número cualquiera sería 2x. Siempre que yo en matemáticas no sepa cierta cantidad, cierto valor, recuerden que se escribe con una letra. Yo les decía, puede ser cualquier símbolo, pero se usa una letra. No es necesario siempre que sea la X, puede ser la M, la N, la Z, puede ser cualquier letra. ¿Sí? Ahora, lo que yo sí les pido, y me vi en algunos deberes que más o menos me llegaron, era de que, por ejemplo, si yo les pido un consecutivo, se le aumenta más 1. ¿Sí? Por ejemplo, X es un número cualquiera, ¿ya? El número consecutivo a ese es X más 1, ¿sí? Y el consecutivo a ese número, lo más lógico sería, como este era el número, sería X más 1 y más 1, ¿sí? Que en todo rigor sería, ya quitando los paréntesis, 1 más 1,
x más 2. Entonces, estos serían los tres números consecutivos. X, x más 1, x más 2, x más 3, el siguiente, y así. ¿Ya? ¿Cómo sería algo que no les puse en el deber, pero también se va a aparecer? Es, ¿cuál es el número anterior? ¿Sí? El número anterior sería lo mismo, solamente que va a poner m en este caso. Este es un número cualquiera. El número anterior a ese número sería n menos 1. ¿Y cuál sería el anterior a ese? N menos 2. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que tener cuidado. Es lo que vi que fallaron algunos. Otros vi que fallaron en que decía dos números diferentes sumados 25, creo que era una pregunta, o sumados 12, por ejemplo, ya no importa el resultado. Cuando son dos números sumados 12, no pueden usar la misma letra porque no son dos números iguales, no me dice dos números iguales, me dice dos números. Cuando ya son dos números, puedo utilizar, por ejemplo, la A y la B, ¿sí? Y si son, los dos me dan 12 sumados, simplemente hago A más B igual a 12. Ajá, eso es todo. Sí. Entonces, pilas con eso. Cuando dicen dos números diferentes o dos números, tienen que utilizar letras diferentes. No pueden usar la misma letra, porque si usan la misma letra, dan a entender que es el mismo número. ¿Sí? Pilas. Ok, entonces, vamos con el último de los casos que vi y ya con eso avanzamos. El último que vi era que dice un número que sea mayor al... Algo era, déjeme ponerle para acordarme del todo bien. Pero era un número que es mayor al otro en 10 unidades, algo así era. Ok, déjeme. Era justo la última, creo que les puse así. Ah, bueno. Dice, un número es 10 unidades mayor que otro. Esa era la pregunta. Un número que sea 10 unidades mayor que otro. Dice, entonces, voy a tener dos números diferentes, X y Y, con la peculiaridad de que cualquiera de los dos tiene que ser mayor al otro en 10 unidades. Es decir, yo puedo hacer que que el Y, sea el número anterior más 10 unidades. Eso es lo que me pide. Dos números, solo con la peculiaridad de que el de abajo tiene que ser mayor al otro en 10, o sea, el X más 10. Y eso es todo. Sí, sus pilas. Ustedes no pueden poner, o pueden poner directamente sin esto, pero por hasta entenderle que son dos números diferentes, sí sería bueno que le pongan Y igual por ahora. Pues si ustedes pusieron X y X más 10, está bien. Este es el primer número y este es el segundo número. También está bien. También los dos están bien. Pero como les digo, no quiero enfocarme mucho en esto, porque ya en matemáticas les van a dar directamente ya los ejercicios. Eso sí quisiera que presten atención. Listo. Entonces, viendo eso del lenguaje que más en ecuaciones vamos a utilizar bastante cuando ya nos toque. Bueno, ecuaciones no creo que es de su malla, pero vamos a avanzar. Vamos a ver lo que les decía que es expresiones algebraicas. ¿Qué es una expresión algebraica? Una expresión algebraica es una operación. Por ejemplo, esto. Esto es una expresión algebraica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene letras. Siempre que tenga letras, se conoce ya como algo algebraico. Entramos al mundo del álgebra. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos estas expresiones, necesitamos ir reconociendo cada una de sus partes. Si logran ustedes desde estas bases, que son ya bases del álgebra, no se van a ver jamás en eso. Entonces, si alguien les pregunta cómo se llama esto, expresión algebraica. ¿Ya? Una expresión algebraica puede ser grande, pequeña, puede tener estas operaciones básicas, porque aquí lo que tenemos es sumas y restas, puede tener la función seno de x menos y al cuadrado. Hay infinidad de expresiones algebraicas que ustedes se van a topar dentro de sus estudios. ¿Sí? Entonces, lo que yo necesito, más que resolver seno de x menos y, en este momento es reconocer las partes de una expresión algebraica. Las partes más importantes de una expresión algebraica es
son, perdón, los términos. ¿Qué son los términos? Los términos son las partes separadas por un signo más y un signo menos, cualquiera de ellos. Puede ser solo más, solo menos, o como en este ejemplo, una combinación de más y menos, ¿sí? Recordando que al inicio de las expresiones matemáticas o algebraicas, el signo más, si no se escribe, si no hay nada, es que está el signo más. Es un convenio que se usó, ¿ya? No es que es una ley, nada, es un convenio. Usted puede escribir o no puede escribir, depende. El que sí es obligatorio al comienzo, o bueno, siempre escribir es el menos, si es que fuera el caso, pero en este caso no es. Ahí tenemos el más. Es decir, nosotros tenemos el primer término, que es x al cuadrado, el siguiente que es x, y por último el menos 5x. Esos son los tres términos que posee esta expresión, ¿sí? Ahora, vamos a lo que saben ser la dificultad de los estudiantes. Pongamos otro. 5x al cuadrado menos 10x más 2. ¿Ya? Otra dificultad que tienen los estudiantes es reconocen muy bien los términos. Dice, profe, aquí están nuevamente 3. Chévere, genial. Pero se equivocan en los signos. Piensan que va el signo de aquí hasta el menos. No, recuerden, un término comienza con el signo. Comienza con el signo, es decir, el primer término sería todo esto. ¿Dónde está el signo, profe? El signo está aquí, el que les decía, está escondido. Es más 5x hasta ahí llega el primer término, nada más. Ese menos ya le pertenece al siguiente término, es decir, el siguiente término es menos 10x, ¿sí? Y por último tendríamos el más 2, ¿sí? Eso es lo que necesito que reconozcan. ¿Cuántos y cómo se separan los términos? ¿Sí? Hay expresiones que es con las que vamos a comenzar estudiando, son los monomios. Voy a hacer monomios para que se entienda de mejor manera. Por ejemplo, menos 5x al cuadrado y. ¿Ya? Este es un solo término. Una expresión algebraica que consta de un término. No hay, cuidado con pensar que hasta aquí es un término. No, aquí no hay ni un más ni un menos para que usted piense que ahí serían dos términos, pero como está ahí, es uno solo. ¿Sí? Entonces, lo primero que necesito que reconozcan son las partes, que se identifiquen directo las partes. Vamos con la primera parte. Con lo primero que tengo que revisar es el signo. El signo es lo que manda, lo que al término. Solo hay dos signos. Y de esos dos no puede haber ningún otro, ni tampoco desaparecer. No es que un término no tiene signo. Eso es imposible. Un signo es como, bueno, obviamente ahora han surgido bastantes cambios, pero es como hombre o mujer. O es uno o es otro. ¿Sí? Yo sé que hay peculiaridades, pero el general es hombre o mujer. Aquí es lo mismo. Positivo o negativo. No existe aquí cambio de género, nada, o positivo o negativo. Aquí entonces comenzamos con eso, comenzamos con el signo. El signo de este término, que es un monomio, es negativo, ¿sí? Primero que reconozco el signo del término. Luego les decía, pasamos a los números grandotes, que no se llaman números grandotes. Estos ya sería solo esta partecita. Esa parte se llama coeficiente, ¿sí? Se le pone siempre antes de las letras por conveniencia. Convenios, se pone al inicio, después del signo, ¿sí? Luego tenemos ya la parte literal, que son las letras, ¿sí? Que son las letras. Ahora, las letras son, hay una regla que usted tiene que cumplir al ordenar un monomio. Siempre ya les dan ordenado, pero quién sabe. Es poner las letras en orden alfabético. Eso, recuerde, es muy importante. A usted le dan un término
trate de que esté en orden alfabético. X y Y están en orden alfabético. Y siempre, casi siempre les van a dar todos los términos en orden alfabético. Esa es una ley. ¿Sí? Pilas con eso. Ok. Listo. Vamos con... Bueno, pero vamos con lo siguiente. Entonces tenemos nuevamente signo, coeficiente y parte literal. La parte literal, sí, por favor, les pido en orden alfabético. Ok, vamos a continuar con lo que yo les decía. Va a haber casos en que tengamos expresiones matemáticas del siguiente estilo. Bueno, yo estoy poniendo trinomios, porque son 3 términos trinomios, pero bueno. Vamos a ver como quién se ha memorizado o ya dominan. Por favor, ayúdeme, Gabriela, de la expresión que está ahí, ¿cuántos términos tiene? ¿Cuántos términos tiene la expresión? 2. 2 de 5x al cuadrado más x menos 1. ¿Cuántos términos tiene la expresión? 3. 3. El primero sería 5x al cuadrado. El siguiente sería más x y menos. Menos 1. Listo. Entonces vamos con lo siguiente. Hasta ahí estamos genial. Hasta ahí estamos avanzando muy bien. Vamos ahora analizando cada uno de los términos. Comencemos con Diego. Diego, por favor, ayúdame. ¿Cuál es el signo del primer término? Diego, ¿está vivo? Bueno, vamos a ver si Diego se fue. Cristina, ayúdame, Cristina. ¿Cuál es el signo del primer término? Signo positivo. Eso. ¿El coeficiente? El coeficiente, a ver cuál era. El 5. Bien. ¿Y la parte literal? La parte literal. Ajá. El 2. No, ese es solo la potencia. No, la parte literal es todo Parte esto. literal la X. X al cuadrado. X al X al cuadrado. Muy bien. Esas son las partes que tenemos que ir identificando, que está muy bien. Eso se como en la parte literal, pero estamos muy bien. A ver, esta es la parte medio complicada. Ayúdenme a ver, Alejandro. Del siguiente término, signo del siguiente término. Dicen, ¿me escucha? Sí, Alejandro, no pones Alejandro. Diego. Dicen, interés mal. No, no, no. No, ¿quién está tratando de hablar? Diego Chabla y está queriendo. Diego, sí, ¿me tiene alguna duda, pregunta? Sí, solo a mí no está. Desde la mañana estoy así. Ah, o sea, pero ¿me estaba queriendo hacer alguna pregunta o era de lo que creo le pregunté? No, eso quería saber de que Me repite la pregunta, se me entrecortó, no sé si... No sé, Licenciado, lo que pasa es que Dieguito está mal con el internet desde la mañana, entonces según lo que acaba de comentar es que está bastante mal y que si es que le pueden repetir, o sea, la clase. Ah, ya. interés Claro, bajo, lento. no hay problema. Lo que entonces siga usted atendiendo las clases y si necesita hacer alguna duda, escríbalo en el chat y yo le respondo. Sí, porque se entrecorta sus preguntas y no le puede entender, tampoco le puede dar una solución acorde al caso. Entonces, escríbale por chat y yo le respondo. No había problema. Entonces, ayúdeme con esto, por favor, Maribel. Maribel, ayúdeme con el segundo término. ¿Cuál es el signo del segundo término, Maribel? Menos. No, del segundo es este, es el segundo. No puede ser menos, porque nuevamente el signo siempre va al inicio, a la izquierda de los... Más. Eso, más. ¿Cuál es el coeficiente de este término? ¿Cuánto? X. No, esa es la parte literal, el coeficiente. X. No, esa es la parte literal, el coeficiente, el De número. menos 1. Eso, es 1. Recuerden lo que les decía la anterior semana.
cuando no es, la letra está solita, el coeficiente es 1, que por convenio, igualmente que con el signo más, escribe. Aquí el coeficiente es 1, pero no se escribe. Ustedes pueden escribir, pero en los libros y cuando ya vayan dominando, van a ver que simplemente van a poner la letra. ¿Sí? Eso tengan mucho cuidado. Esa es la parte importante. Y la parte literal, Maribel, por favor, con eso termine. La letra o letras que tenga el segundo término. X. Muy bien, listo, gracias. Si eso tengan cuidado. Al comienzo, cuando están recién comenzando el álgebra, sí, es una complicación cuando no hay un número. A veces los estudiantes piensan que no existe, otros piensan que es el 0, pero lo que realmente está ahí es el 1. Cuando no tiene, cuando parece que no tiene coeficiente, es el 1. Listo. Juan, ayúdenos con el tercer término, por favor. El tercer término, el signo. Juan, ¿me escucha tal vez? El menos. Ya, muy bien. El coeficiente. Menos. Ese es el signo, el coeficiente. El 1. Ya, muy bien. ¿Y la parte literal? Parte literal es el X2. No, ese es, arriba están los X. Ahí está solo uno, veo yo. Muy bien. No digo, muchas gracias. Al comienzo se nos hace difícil, pero por eso quiero darles todas las... En esta parte, la respuesta es que no hay. No hay parte literal. Cuando sucede esto, simplemente no existe y teníamos una forma peculiar de llamar a estos términos. No sé si alguien se acuerda cómo se conocen esos términos peculiares cuando ya no tienen parte literal. Se les conoce como términos. Término independiente. Exacto. Término independiente. Y no es que se deja de ser álgebra ni nada, simplemente que por conveniencia siempre los términos independientes se ponen al final de la expresión matemática o algebraica, como dicen, siempre se ponen al final. Eso. Entonces, eso sí quisiera que quede bien claro. Nuevamente, signo, coeficiente y parte literal. Si no existe parte literal, el término se llama término independiente y se le pone al final de una expresión matemática. No sé si alguien tiene alguna duda con respecto a esto. Eso es lo primero que necesito que sepan reconocer. ¿Sí o no sé? ¿Está bien? Vamos para pasar a otro ejercicio. Bueno, hagamos otro ejercicio. Listen, repitan. Sí, me repito qué parte. Es que de mío se me entrecortó el internet, estoy con Megas y no le entendí muy bien la parte primera, el Ya. inicio. Ya, ok, nuevamente. Eso, entonces, para comenzar, desde la forma englobada, como decía, sería recordar que a toda la expresión, a todo el ejercicio que les den, si tiene un numerito, tiene un nombre, perdón. A todo esto se le conoce como expresión algebraica. ¿Por qué algebraica? Porque ya empezamos a trabajar con números y letras. Primera cuestión. Aunque eso ya después, si no se acuerdan el nombre, no es de tanta importancia. Ya, expresión algebraica. ¿Qué más me fijo después de que ya sé que es una expresión algebraica? Me fijo en los términos, ¿sí? Los términos siempre van a separarse por el signo más y menos. No se van a separar por nada más, ni por tamaño. Puede haber términos que sean así, puede haber términos que sean grandotes, pero siempre van a ser separados por el signo más y el signo menos. La parte, ya cuando analizamos término a término, tienen cada uno una parte. Son tres en general. La primera es el signo. El signo se escribe al inicio y es más o es el menos. Pilas con eso. Luego vienen los numeritos grandotes, perdón, los números grandes que dicen algunos. Que el nombre correcto es coeficiente. ¿Sí? Y al finalizar tenemos la parte literal, que son las letras. ¿Sí? Esas tres son las más importantes. Ahora, lo que sé también es que deben tener cuidado, se podría decir en tres partes. Sí, la primera parte, al comienzo de una expresión matemática, si el signo es el más, se puede
o no escribir el signo. En este caso no se escribió, pero ahí estaba el signo más. Pilas, no es que no tiene signo. O debe ser positivo o es negativo. No hay más. Eso quiero que quede entendido. No irán a decir, profe, se equivocan o están distraídos en un examen y dicen, profe, pues este no tiene signo. Viene solo el 5, dice. No, ahí está el más. Pero el que es obligatorio escribir es el menos, si fuera el caso. ¿Sí? El menos sí no puedo olvidar. ¿Ya? Primera. Segunda, los coeficientes, los números grandotes, no hay ninguna dificultad. Solo veo que hay complicaciones cuando la letra está solita. Cuando una letra está solita, significa que el coeficiente es 1. No es que no exista, no es que es 0, sino es que es 1. Pilas con eso. Y para finalizar, la parte literal, que son todas las letras, o conjunto de letras que tengamos, que yo les decía, por favor, recuerden, la regla, la ley es que se escribe en orden alfabético. Por favor, en orden alfabético. Con la peculiaridad de que hay términos que no tienen parte literal, no tienen letras. A esos términos se les conoce como términos independientes y se escriben al final de la expresión. Eso sí, por favor, mucho cuidado. Entonces, vamos con ejercicios para ver qué tal han entendido. Ok. Vamos a hacer el siguiente, analizar el siguiente. Ya, les leo lo que está ahí. Lo que está ahí escrito es menos 5 más, es una cos, que dice ahí, es una operación matemática, cos de x al cuadrado, y ln también es una operación que se llama logaritmo natural de y. ¿Sí? Voy a escribir un poquito más pequeño y para que se vea. Porque es, ¿ya? Ok, entonces nuevamente, esta es una operación matemática, una expresión algebraica. ¿Sí? Solo con la peculiaridad de que aquí ya estamos utilizando otros términos, ya estamos juntando un poquito más de operaciones, porque en matemáticas hay un sinfín de operaciones, están las sumas, restas, multiplicaciones, radicaciones y muchas cosas más, pero bueno. Ok, primera cuestión que necesito aquí que usted reconozca. ¿Cuántos términos hay? ¿Cuántos términos? Ayúdame con eso. ¿Cuántos términos hay? ¿Cuántos términos? ¿4, licenciado? No, ¿por qué 4? ¿O sí? ¿Por qué 4? 3. ¿Por qué 3, pero? 2, 2. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 2 licenciados. Listo. La respuesta aquí es, hay simplemente 2 términos. Porque hasta aquí está el más, bueno, sería la primera división que sería el más, y aquí ya tendríamos la parte final. Porque nuevamente, la ley dice que si no es un más y un menos, no tiene nada que ver. El más y el menos separan términos, y puse este en general para que se vea que el uno es chiquito y el otro ya es un poco más grande, ¿sí? Entonces, pilas, analicemos ahora uno a uno. Comencemos con el menos 5. Ese es el primer término. Recuerden nuevamente que el signo va al inicio. Cuidado con pensar y decir, profe, este término es 5 más. No, eso no existe en matemáticas. El signo no se pone al final. El signo siempre va al inicio, comenzando por el signo. Entonces aquí el signo del primero es menos. Yo les ayudo con eso. Coeficiente. ¿Cuál es el coeficiente? X. No, coeficiente. El 5, licenciado. 5, excelente, el 5. ¿Y la parte literal? Todo lo que X. X. ¿Dónde está la X aquí para decir que está la X ahí para...? Licenciado, es un término independiente. Eso, muy bien, muy bien. Esa es la respuesta.
Aquí la respuesta es menos en el signo, coeficiente 5 y parte literal no tiene, por lo tanto es un término independiente. ¿Sí? Ok, muy bien. Dice, pero ¿eso se le escribe en la parte de al lado del número o nada? ¿O solamente va así? ¿Qué? ¿La parte literal? O sea, ¿se escribe término independiente? Exactamente, ¿o no? No se escribe. Yo lo pongo para decir que ese tiene el nombre específico, que es así, término, pero no. Exacto. Ajá, simplemente se dice esto es un término independiente y ya. Nada más. Oh, ya. Ajá, no es necesario. Entonces, ahora sí escribamos el siguiente. El siguiente sería más coseno de x al cuadrado logaritmo de y. Ese sería el segundo término. ¿Sí? Todo eso. Y vamos analizando parte por parte. El signo, fácil. Aquí me ayuda el signo. Signo de ese término. El signo más. Bien. Ahora, el coeficiente. El coeficiente. Ya no tiene. Ya. No es que no tiene. No es como si fuera. Hagan cuenta que todo esto. Hagan cuenta que todo esto es como si fuera una X. Porque va a ser. Eso va a ser. Se va a convertir en la parte literal. Cuando teníamos solo la X, es decir, cuando teníamos solo la X, cuando no aparecía un número grandote, ¿cuál era ese valor que estaba ahí? ¿Cuál era el coeficiente? ¿Cuánto es el coeficiente aquí? Es el 1. 1. Aquí es igual que antes. Antes la parte literal era x al cuadrado. Antes, por ejemplo. Y el coeficiente era 1, por ejemplo, porque no escribía. Es lo mismo aquí. Tengo toda una parte literal grandota, pero no aparece el número grandote. Cuando no aparece, ¿cuál es ese valor del coeficiente? Es 1. Y por último, ¿cuál sería la parte literal? La parte literal sería coseno de x al cuadrado, logaritmo de y. Todo eso se transforma en la parte literal, solamente que ya no es una parte literal chiquita como hicimos antes, sino ahora es una parte literal más grande. Y a lo que quería llegar también es de que la forma correcta de escribir esta expresión sería de la siguiente manera. De x al cuadrado, logaritmo de y, menos 5. Esa sería la forma correcta de escribir. ¿Por qué? Porque el término independiente siempre se escribe al final de las expresiones algebraicas o matemáticas, como ustedes quieran llamar. Sí, esa sería la forma correcta. ¿Sí? Pilas. No he cambiado en nada. Si se fijan, el término coseno de x al cuadrado logaritmo de y sigue siendo positivo. Solo que esta vez, ¿qué pasó? ¿Qué hice yo? ¿Qué hice yo? ¿Qué pasó con el más? ¿Me lo tragué? ¿Qué hice? ¿Quién me dice? ¿Qué pasó con el más? Lo hizo negativo. No. O puedo hacer negativo. Eso sí no puedo hacer. Es como si, nuevamente, si cogiera peras y les diera manzanas. No, no puedo. Lo que hice aquí es que como ya comenzó el término positivo, es decir, este término que era positivo, comenzó, me acuerdo que puedo o no puedo escribir eso, me dan la elección a mí. Cuando yo comienzo una expresión matemática que es con más, se puede o no se puede escribir. Y como esta vez comenzó con positivo, aquí lo correcto era de poner más, ¿sí o no? Aquí más. Pero como está comenzando, directamente pongo coseno de x al cuadrado y me como ese más. Al inicio, nuevamente, al inicio puedo hacer eso. ¿Sí? Cuidado con hacer esto, por ejemplo, cuando hagan eso. Supongamos que les dan el siguiente, o hace x al cuadrado más 2x, por ejemplo, ya. Les dan eso. Y dice usted, chuta, yo también, ya, voy a comerme los más. X al cuadrado, 2x. Y ahí estaría mal, porque ellos están comiendo el más después de que inician. Solo pueden comerse el más, o sea, no escribir al inicio. Recuerden, al inicio. Y solo el más, el menos no se puede, el menos se escribe siempre. Eso también tenga como una peculiaridad. Cuiden el menos en matemáticas sabe ser un relajo. Yo siempre digo, para que no se confundan, siempre escriban el menos. El menos no se come. El más tiene esa facilidad de que al inicio de la expresión, no del término, de la expresión matemática, se puede o no se puede
simplificar. Vamos con otro. Ok, vamos con... ok, perdón, ok. Vamos con lo que les iba a decir, era... Ya. Listo. Ok. Tenemos la siguiente expresión matemática, algebraica o como quieran decir, compuesta por 3 términos, ¿sí? Tenemos el primer término que va desde 5x, luego tenemos el otro que va con menos el 2x al cuadrado y el último que sería menos 5x al cubo, ¿sí? Eso. No hay término independiente, no hay, porque no hay un número solito. Entonces lo que necesito es ir reconociendo cada una de las partes rápidamente. Del primero yo les ayudo. Signo más, coeficiente 5, parte literal, x. ¿Sí? Así mismo, alguien más que me ayude. Déjame ver que no... Giovanni, ayúdeme. ¿Cuál es el siguiente? Las partes del siguiente término. Giovanni, ¿está vivo? Ninfa, ¿está ahí? Giovanni va a tomar lista, creo. Ninfa, tampoco. Dígame. Ninfa, Aquí está. ¿cuáles las partes del siguiente término? Del coeficiente. El signo. Comenzamos con el signo del siguiente término. Signo coeficiente literal. No, literal, solo el signo. Ya les di, yo le ayudo nuevamente, les refresco. En el primer término, el signo es más, coeficiente 5, parte literal x. Usted mismo ayúdeme del siguiente. ¿Cuál sería el signo? El menos Coeficiente, menos 2 por solo sería el el x. coeficiente. Solo el coeficiente. Perdón. Solo el coeficiente. No le El menos 2 del 2x al cubo. Ajá, al cuadrado. Pero yo quiero el coeficiente, no el signo, el coeficiente. 2. Menos 2, ya le dije el signo es menos, muy bien. El coeficiente, 2. Y la parte literal. La parte literal. ¿Ah? X al cuadrado. Vamos, no sé si está no creo que están muy complicadas las expresiones para decir si están complicadas para que no se entienda del todo. A ver, Pamela, ayúdeme usted en cambio del último. Pamela, ¿está vivo? No, tampoco. Nayeli, ¿está ahí? Tampoco. Yo le puedo ayudar, profe. Ayúdeme entonces, por favor, con eso. El signo menos, ¿Ya? coeficiente 5 y Ya, parte literal x al cubo. Al cubo, exacto. Genial. Eso, yo parece a veces es de más sencillo para algunos, pero para otros se les complica bastante. Entonces, no sé si sus compañeros se fueron de paseo o algo, pero para la siguiente hora voy a tomarles lista. En este momento se me acaba el tiempo. Voy a volver a abrir el siguiente enlace, al link, y continuamos porque ahora ya viene lo que es tema mismo de esta semana. Lo que vimos ahorita es como un refuerzo. ¿Sí? Ok, entonces eso, les pido que se conecten al otro link que les abro enseguida para continuar con los ejercicios.